Buen día, esto es Juventud Libertaria Entrevistas. Hoy es un día muy interesante y especial debido a que nos encontramos en la Casa de Gobierno de la Gobernación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para poder hablar con el Instituto Cruceño de Estadística y que nos comenten sobre el trabajo que van realizando como institución autonómica en materia de estadística y de generación de datos de vital importancia para el departamento. Por ejemplo, uno de los últimos trabajos que fue desarrollando el Instituto Cruceño de Estadística fue realizar el cálculo poblacional estimado en base a datos estadísticos de cuántas personas son las que viven actualmente en el departamento de Santa Cruz, la que llegó a ser un estimado de 4 millones. Y vamos a estar hablando con ellos y poder saber un poco más sobre el trabajo que van realizando, así que acompáñenme. Buen día, esta es una edición especial de Juventud Libertaria Entrevistas. El día de hoy me encuentro en el Instituto Cruceño de Estadística con el ingeniero Rubén Peña para que nos comunique un poco más sobre lo que va desarrollando el Instituto Cruceño de Estadística. Primeramente nos gustaría que se presente, nos diga quién es usted y qué es lo que va realizando el Instituto Cruceño de Estadística y cuál es su importancia dentro del departamento de Santa Cruz. Gracias, buen día. Mi nombre es Rubén Peña, soy ingeniero industrial analista de datos y actualmente me desempeño como director del Instituto Cruceño de Estadística. El Instituto Cruceño de Estadística es una unidad de la Gobernación de Santa Cruz. Fue creada hace 13 años con el fin de generar estadísticas para el departamento de Santa Cruz. Esta creación se realiza en el marco del ejercicio de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado. En el artículo 300 se dice de que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos departamentales la generación de estadísticas departamentales. En el marco de esa competencia que ya está constituida, posicionada en la Constitución, la Gobernación ha elaborado una ley departamental en esta gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, la ley departamental 233. En esta ley se especifica cuáles son las normativas, los lineamientos, la dirección que toma el ICE para la generación de estadísticas departamentales. Este año hemos presentado uno de los resultados más relevantes para nosotros como instituto y creemos también para el departamento dentro de nuestro aporte, que es la estimación poblacional para todo el departamento. Este estudio ha sido realizado siguiendo rigurosos procedimientos técnicos en los que nosotros hemos diseñado una muestra, hemos diseñado una encuesta, hemos diseñado una metodología para la estratificación de la muestra y hemos estimado que el departamento de Santa Cruz tiene un aproximado de 4 millones de habitantes con un margen de error del más o menos 1.5%. Adicional a ese cálculo para el departamento, se ha estimado la desagregación de esa población por provincia, por municipio, y para el municipio de Santa Cruz, para los 15 distritos que los componen. Ese es nuestro principal producto hasta el momento. Nosotros seguimos trabajando. Estamos trabajando en otros componentes complementarios a este estudio a nivel departamental y también realizamos otro tipo de estudios relacionados al tema medioambiental, al tema de seguridad ciudadana, a los temas relacionados a el tema de los incendios y otros temas que miden en general el impacto que tiene la gobernación en su gestión en los pobladores del departamento. Quisiera que nos comente cuál es la diferencia que se tiene entre el Instituto Cruceño de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística y si existieran más organizaciones departamentales en cuanto a lo que viene a ser, por ejemplo, como el ICE, pero en Cochabamba o en La Paz, o es únicamente la existencia del ICE. La principal diferencia entre el INE y el ICE es el ámbito territorial en el que se realizan los estudios y es la exclusividad que tiene el INE para realizar un censo nacional. El INE ejecuta la competencia privativa del nivel central del Estado de realizar, por ejemplo, un censo.
y también realiza otros estudios de carácter nacional. Tiene un lineamiento estratégico institucional muy propio, bueno, y de gran aporte para todo el país. En el momento en el que aparece el debate sobre las autonomías en el país, que se consolida en un movimiento autonómico, una lucha autonómica, un cabildo. Finalmente, el debate ingresa a la constituyente. En el año 2009 se aprueba una constitución. Y en esa constitución se incorporan los principios de la autonomía que se habían trabajado en calle, en las instituciones de la época. Y en esa constitución se establece una distribución de competencias en el marco de ese ejercicio de la autonomía. Hablando de las estadísticas, las competencias centrales se establecen. Centrales me refiero a los del nivel central del Estado. Las competencias que corresponden a los departamentos se establecen como una competencia exclusiva, y también para los municipios. Los municipios, dentro de ese mismo lineamiento, pueden crear sus propias estadísticas municipales. Por otro lado, creo que hay un principio, un lineamiento que nosotros estamos ejerciendo, y es que no hay mejor persona que conozca la realidad de un territorio que quien lo habita. Nosotros, como Instituto Cruceño de Estadística, al tener un marco de acción departamental, al pertenecer y vivir las necesidades de esta tierra a través del ejercicio de las funciones del Ejecutivo Departamental, tenemos una visión sobre cuáles son las necesidades más apremiantes. Por ejemplo, esta semana se nos ha notificado oficialmente de que ya está reglamentada la ley Vilma, que tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esta es una ley departamental, donde en su reglamento el ICE deberá tener una labor de emitir informes periódicos sobre monitorear los casos de violencia contra las mujeres. Esa es una realidad, fíjense, de que corresponde a una necesidad local, departamental, y el ICE, en mandato a ese ejercicio, relevará un proyecto para medir este indicador, y que los actores locales, llámense municipios, gobernación u otros, puedan tomar acciones de sus políticas públicas. Entonces, esa es la principal diferencia. Nosotros estamos muy territorializados en las necesidades de este departamento. Por otro lado, desconozco si existe instituido de una manera similar como el Instituto Cruceño de Estadística, otros institutos a nivel departamental. Se han estado haciendo acercamientos en esta gestión, en la anterior gestión, con el departamento de Chuquisaca para transmitir la experiencia que ha tenido el ICE, que recordemos tiene 13 años de existencia, y lo propio se ha hecho con el municipio de Tarija. Sin embargo, desconozco si es que ya hay una institución similar. Sé que en el municipio de Santa Cruz hay una parte ejecutiva que no sé si tiene el rango de dirección, que genera estadísticas municipales, ¿no? Por otro lado, creo que es parte de un ejercicio del desarrollo de las autonomías, de que se ejerzan las autonomías, que se desarrolle las competencias de los niveles departamentales y municipales. Eso quiere decir de que así como la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho el año 2021 emitió una ley de estadísticas departamentales, así también otras entidades territoriales autónomas como municipios deberán desarrollar, ejercer sus competencias, ejercer su autonomía a través del desarrollo normativo en la temática que consideren relevante para su territorio. En su momento, la gobernación consideró relevante las estadísticas departamentales, por eso se genera esta ley departamental 233 en el año 2021. Por otro lado, nosotros realizamos un trabajo en todo el departamento. Eso quiere decir de que dependiendo del alcance del estudio, nosotros trasladamos brigadas de relevamiento de datos, si corresponde, por ejemplo, para la estimación poblacional, o si corresponde, utilizamos información secundaria de otras entidades con prestigio, ya sea de la cooperación internacional, ya sea de otras unidades dependientes de los distintos niveles del Estado. Algo muy interesante que iba mencionando es que la existencia del Instituto Cruceño de Estadística es un logro de la búsqueda de mayores autonomías dentro del departamento de Santa Cruz
Es por ello que realizando igual la búsqueda correspondiente, no encontramos como Juventud Libertaria no encontramos ningún otro instituto de estadística que sea regionalizado, lo cual nos parece algo bastante positivo. Y quisiera preguntarle respecto a eso, ¿cuál es el rol de las instituciones autonómicas, su importancia en la búsqueda de mayor autonomía para las diversas regiones? Y si realmente existe esa autonomía de la cual mucho se presume en Santa Cruz, o es realmente un simple adorno que se tiene teniendo en cuenta la distribución de los ingresos que se hace con la gobernación y las potestades del gobierno central y las que vienen a ser las de la gobernación. Con respecto de este proceso autonómico que se vivió antes de la nueva Constitución, se entiende de que esto es un proceso que continúa en vigencia. Lo mencionaba hace un momento, por ejemplo, el desarrollo competencial mediante normativa para los niveles departamentales y municipales. Por otro lado, ha sido un reclamo histórico de muchas regiones, también de Santa Cruz, la necesidad de la administración adecuada de los recursos para que los distintos niveles del Estado puedan ejercer sus competencias. Voy a particularizar sobre una necesidad del Departamento de Santa Cruz que tiene que ver con la gobernación, el tema de salud. Los hospitales de tercer nivel tienen una administración compartida, pero que principalmente tiene que ver con recursos que provee la gobernación de Santa Cruz y también con recursos del nivel central del Estado, de que hayan mayores ítems para salud, por ejemplo. Que se exige de que haya mejor, en general, atención de salud para los habitantes de este departamento. Este pasado mes de septiembre, la gobernación ha inaugurado un nuevo edificio, que es un nuevo banco de sangre, un edificio de primer nivel, adecuado para más de aproximadamente 4 millones de habitantes, y que lo ha hecho enteramente con 100% con sus propios recursos. Es decir, ha dejado dentro de su presupuesto pequeñito que tiene la gobernación, mucho más pequeño que el de la alcaldía de Santa Cruz, por ejemplo, ha priorizado la salud y ha decidido tener un edificio adecuado para un tema tan importante como un banco de sangre. Por otro lado, no es suficiente. Se necesita de que este proceso autonómico continúe y que se otorguen los recursos adecuados a las competencias que tienen las gobernaciones y los municipios. Vale la pena resaltar que no estoy particularizando sobre los recursos que necesita la gobernación de Santa Cruz, sino las gobernaciones. La gobernación de La Paz, la gobernación de Pando, etcétera, etcétera. Todos necesitan los recursos adecuados para ejercer sus competencias. Y lamentablemente estamos todavía en Bolivia en una situación en la que el nivel central del Estado administra la mayoría de los recursos, incluso usurpando las competencias de los municipios y utilizando finalmente esta usurpación de competencias a través de este uso de los recursos como método de presencia política del nivel central del Estado en el territorio. Básicamente, solamente el nivel central del Estado puede proveer estos servicios que necesita la ciudadanía, cuando por otro lado no otorga los recursos adecuados a los municipios y gobernaciones de todo el país. Por otro lado, creo de que el ejercicio de la autonomía es una lucha permanente. Particularmente puedo hablar acerca de la experiencia del Instituto Cruceño de Estadística, cuando en el marco de sus competencias este año hizo la publicación de los resultados de la estimación poblacional y rápidamente obtuvimos un intento de desacreditación de parte del nivel central a través del INE, cuando nosotros hemos hecho un cumplimiento de nuestra ley, ¿no? Primero de la Constitución Política del Estado, que dice de que hay una competencia exclusiva para generar estadísticas departamentales, y por otro lado de las leyes departamentales generadas acá. Entonces, el principal factor común de lo que estoy describiendo es un proceso de ejercer la autonomía, de desarrollarla, de asignar recursos para los temas que nosotros consideramos relevantes y, por ejemplo, finalmente es posible que capaz que en los 56 municipios que tiene el departamento de Santa Cruz no se abran 56 institutos municipales de estadística,
Algunos tal vez los necesiten, otros lo abren más adelante. Corresponderá al ejercicio de su autonomía decidir cuáles son las prioridades de su territorio. Algunas necesitarán potenciar la vocación agrícola, turística, las necesidades que correspondan a cada uno de los municipios del departamento. Y efectivamente hemos ido viendo que dentro de la recaudación tributaria total del departamento de Santa Cruz y de diversos departamentos, existe un porcentaje el cual se queda en el gobierno central para el desarrollo de diversas funciones y un porcentaje igual diferenciado en cuanto a lo que se le otorga a la gobernación para el desarrollo de sus competencias. Y dentro de esto se utiliza y se ha usado efectivamente, como usted menciona, por parte de diversos sectores, una desacreditación al trabajo que hizo el ICE con la estimación poblacional, la cual estaba dentro de sus potestades. Y en eso quisiera preguntarle si usted sabe cuál es realmente el porcentaje que se queda el gobierno central de la recaudación de los impuestos de, por ejemplo, el departamento de Santa Cruz, y cuál es el porcentaje que se queda dentro de la gobernación, si tuviera el dato. Tengo el dato de manera general, no específica. En general, los recursos que administra el nivel central del Estado es aproximadamente 80% de los recursos públicos. Esto varía de año a año según cómo se estructuren los presupuestos. Y por otro lado, lo que sí también puedo decir es que las gobernaciones en su conjunto reciben muy pocos recursos considerando la cantidad de población a la que deben atender. Las principales, después del nivel central del Estado, las principales entidades territoriales autónomas que reciben más recursos son principalmente los municipios más grandes, ¿no? Por ejemplo, el de Santa Cruz, el de El Alto, La Paz, etcétera, y las universidades estatales con población estudiantil grande. Esto de aquí es una asimetría y no tiene que ver tanto con cuánto recibe una alcaldía versus una gobernación. Ese no es el punto. El punto es cuánto reciben las regiones con respecto de lo que administra el nivel central del Estado, ¿no? Creo que se ha demostrado con las distintas empresas estatales quebradas, con distintos casos de corrupción que se han denunciado, que son públicos, algunos investigados, otros no, de que la premisa de que el nivel central del Estado puede administrar todo el territorio nacional no es correcta. Necesitamos nosotros recuperar los principios de la autonomía, de la descentralización que se habló en su momento en los años 90, en los que se empodera a los municipios, a las entidades territoriales autónomas a través de la asignación de recursos, de su desarrollo competencial y de no usurpar esas funciones que ya fueron delegadas. Particularmente, por ejemplo, cuando veo de que hay una usurpación de funciones, me refiero a las municipales principalmente. En los municipios, en las provincias, en la zona rural, muchas veces estos municipios no tienen condiciones adecuadas para funcionar, pero lo que sí llega es un programa del Estado central con algún proyecto de agua, con algún proyecto de alguna necesidad, que solamente otorga a los municipios que son sus partidarios políticos. Entonces, este es un ejemplo en el que hay un retroceso en este proceso autonómico. Ahora, nos gustaría saber cuál es el rol del ICE en el desarrollo que vendrá a ser del Censo de Población y Vivienda del 2024 y por qué este censo se debería de realizar antes de las elecciones generales del 2025. Primero, de que el censo es una causa nacional y existen distintas instituciones que se apersonan al proceso censal para solicitar información. Todas estas organizaciones son libres de participar, de hecho, de alguna manera están llamadas a participar al ser esta una causa nacional y un tema de interés nacional. Por otro lado, la gobernación a través de la Asamblea Legislativa Departamental se ha apersonado al INE para solicitar información desde principios del año 2022. Recordemos que en esa época se suponía de que el censo se iba a hacer en el año 2022. La Asamblea Legislativa Departamental recibió distintas negativas de acceso a la información y se presuponía en ese momento desde la gobernación de que
no se estaban realizando las labores oportunas para la realización del censo el año 2022. Luego de que sucedió lo que ya sabemos, los 36 días de paro en Santa Cruz, distintos movimientos de reclamo del censo en todo el país, vimos de que el INE efectivamente cambió de la noche para la mañana su discurso y dijo que el censo no era técnicamente posible el año 2022, cuando todo el año venía diciendo de que el censo se iba a realizar el año 2022. Esto generó claramente una gran desconfianza hacia esta institución. Y por otro lado, el papel del ICE, del Instituto Cruceño de Estadística, es participar a través de la solicitud de información, a través del análisis de la información otorgada, de la fiscalización de las etapas precensales de realización del censo. Por otro lado, la gobernación debe también colaborar con otorgación de recursos para el día del censo. Esas actividades se han iniciado, se han realizado reuniones de acercamiento con el INE. Y por otro lado, el día del censo, la gobernación principalmente va a otorgar recursos. Después del día del censo va a venir algo muy importante que se llama encuesta de omisión censal. Eso significa de que se va a medir con un instrumento, es decir, el INE debe medir con un instrumento, una encuesta, cuál es el porcentaje de omisión que tuvo el censo que esperemos que se realice en marzo del 2024. Y nosotros, como ICE, conoceremos esa información, se la solicitaremos oportunamente, esperaremos que se nos entregue para que nosotros podamos también analizarla y asegurarnos de nuestra tarea principal. Nuestra tarea principal como el ICE es asegurarnos de que todos los bolivianos que han decidido vivir en este territorio del departamento de Santa Cruz sean contados para que consecuentemente los recursos necesarios para que estas personas puedan desarrollar su plan de vida sea otorgado, se pueda realizar. Y por otro lado, también nosotros hemos hecho una estimación de la población de Santa Cruz. Esta estimación se hace en este año 2023 y tiene un valor científico, tiene un margen de error, una estimación, tiene un proceso a través del cual se calculó una muestra, se estratificó una muestra, se la relevó. Y no deberían haber grandes divergencias entre un resultado y otro. Y parte de nuestra labor es comparar esos resultados y entender si hubieran divergencias, por qué sucedieron. Teniendo en cuenta de que la encuesta es un instrumento estadístico válido, ¿no? No reemplaza al censo, pero sí, debido al carácter científico con el que ha sido realizado, puede comparar sus resultados finales al nivel de desagregación que ofrece la encuesta. Recordemos que los niveles de desagregación de la encuesta son departamental, provincial y municipal para el departamento de Santa Cruz. ¿Cuál es la importancia que debería darle la población al tema de la asignación de recursos en base a los datos del censo y cómo debería de ser esta asignación de recursos para una mayor eficiencia dentro de las regiones? El interés del ciudadano en general, del habitante del país, creo que tiene que ser que el Estado le otorgue los compromisos, le otorgue los servicios para los cuales se ha comprometido, para los cuales el Estado recaba un impuesto, una tasa, algún tipo de recaudación. El tema de la salud, por ejemplo. Si un boliviano decide vivir en un determinado municipio y no tiene acceso a salud, tiene derecho a reclamar ese servicio. Existe un sistema que realiza una recaudación y que ese sistema permitiría que se otorguen ciertos servicios con los cuales el Estado se compromete. Entre otros, la provisión de servicios básicos de agua potable, electrificación u otros que correspondieran. Entonces, el boliviano tiene que mirar con mucha atención los resultados del censo, porque luego del censo se redistribuirán los recursos en función de la distribución de la población.
Vale la pena la aclaración de que este debate del pacto fiscal no exclusivamente se realiza cuando se realiza un censo, vale esa aclaración. En este caso, en el contexto en el que nos encontramos, esa es la ruta en la que nos encontramos, pero esto es un contexto muy propio de estos años en los que estamos viviendo. Por otro lado, el debate no solamente es la redistribución de recursos en función de la población. Creo que el debate principal es la distribución de los recursos que administra el Estado central versus el que administran las regiones. Me parece que es el principal debate. Ese es el principal debate porque involucra la mayor cantidad de recursos en debate. Actualmente, como decía, el Estado central administra aproximadamente un 80% o más de los recursos públicos y las universidades estatales, las gobernaciones, los municipios, las GAIOCs, administran entre todos un monto menor al 20%. Las competencias que se han distribuido en la Constitución mediante leyes nacionales, mediante leyes departamentales y se han ejercido mediante leyes municipales, dan ciertas competencias, ciertas responsabilidades a los otros niveles del Estado que no son el central. Entonces, estos niveles necesitan obtener los recursos adecuadamente distribuidos y necesitan de que se haga una transferencia de la distribución de ese 80% en beneficio de las regiones. Así que yo creo que lo que va a suceder después del censo es que va a haber un intento del gobierno de querer dividir a los bolivianos, de querer llevar una región contra otra con ideas incorrectas, cuando la idea correcta es el Estado central debe ceder los recursos que son de los bolivianos para que se administren a través de los otros niveles del Estado. Que en este momento ya está existiendo debates y propuestas para que las personas se vuelvan a sus diferentes departamentos en el desarrollo del censo, que lo fue promoviendo Revolución Paceña, diversos discursos divisorios donde se muestra a la gobernación y se realiza una queja hacia la gobernación de tener un discurso que busca dividir al país y que busca tener mayores recursos y que quiere robarle recursos a diversas regiones y que por eso se insiste tanto con el tema del censo, lo cual desde Juventud Libertaria creemos que es una información falaz y quisiéramos saber cuál es la realidad respecto a estas posturas, respecto a estas ideas y respecto a toda esta situación que se ha ido mostrando, por ejemplo, con las aseveraciones de la Organización de Revolución Paceña. Primero, de que el censo es un instrumento técnico. Ese instrumento dice, yo como censo voy a decir dónde está distribuida la población. Entonces, en la medida de que ese instrumento técnico sea adecuadamente colectado, utilizado, obtendremos información fidedigna. Entonces, el instrumento debería de nunca cuestionarse, nunca buscar tergiversarse o buscar instrumentalizarlo, por un lado. Por otro lado, la propuesta de pacto fiscal que ha elaborado la gobernación no plantea cuánto debería tener un departamento versus otro, sino plantea cuánto debieran tener todos los departamentos, los 9, y todos los municipios de Santa Cruz, todas las universidades, todos los GAIOCs, con respecto del Estado central. Ese es el verdadero debate. No es región contra región, no, es cómo el Estado central tiene que soltar esos recursos que son de todos los bolivianos y dárselos a aquellas entidades territoriales autónomas que por autonomía tienen que administrar esos recursos y que además conocen la realidad de su territorio. Bolivia es un país muy extenso, tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es megadiverso, tiene distintos climas, tiene distintas historias de cómo se ha poblado los distintos territorios, hay distintas historias de población para cada rincón de Bolivia. Es muy particular cada región. Por eso es que la autonomía fue posicionada y fue instituida en la Constitución. Entonces, eso nos indica de que son los actores locales, los municipios, las gobernaciones, quienes conocen su realidad.
y no se puede administrar de manera centralizada todos los recursos o la mayoría de los recursos de un país tan grande como Bolivia, sino que deben de otorgarse a las otras instituciones y, repito, el debate no es Santa Cruz versus alguien, sino es el Estado central tiene que otorgar a las regiones de todo el país. Y por último, quisiéramos que nos pueda dar un último mensaje para todos los seguidores de Juventud Libertaria. Primero, de que el ICE está haciendo su trabajo, ¿no? Está ejerciendo, poniendo en práctica las competencias que se han ganado y está ejerciendo la autonomía. Ese es nuestro principal mandato desde el punto de vista de nuestro trabajo técnico, que es la generación de estadística. Y lo segundo es que le hace mucho bien a Bolivia el involucramiento de su ciudadanía en temas de interés público, especialmente de la juventud. Así que, independientemente de cuál sea el lineamiento político, propuesta o visión de país que tenga la población en general y particularmente los jóvenes, es algo extremadamente democrático y nos hace muy bien el involucramiento y la generación de debates y opinión sobre este tema. Bolivia necesita debate. Bolivia necesita revisar las ideas que nos han conducido en los últimos años y definitivamente necesitamos revisar las ideas que nos dividen. No existe mejor ejemplo de unión de los bolivianos que el fenómeno migratorio, hacia donde sea. La migración es la confluencia de las culturas, la migración crea nuevas identidades, crea economía, crea nuevos sentidos de pertenencia. Eso es lo que, entre otros fenómenos, intenta medir el ICE a través de su trabajo. Y además de que gracias a la migración y a la generación de una nueva identidad nacional, nosotros podemos superar debates divisionistas del pasado. Ya no corresponde a nuestra generación, a los tiempos en los que estamos viviendo, ideas añejas de divisionismo regional. O no corresponde tampoco ideas en las que dependemos todos de un solo nivel central del Estado, sino hay ideas más adecuadas a nuestra realidad en las que la autonomía, en las que la participación ciudadana, en la que la globalización, el afán de querer pertenecer al resto del mundo, son las que nos guían y, bueno, los jóvenes lo saben de primera mano, son los principales impulsores de cambios en el país.